Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes, en la sección Psicología con Nes. El día de hoy con un video bastante interesante, y es que si eres amante de los clásicos de los 80 y posterior a ello conoces la serie Cobra Kai, entenderás que además de entrenar muchísimo, Cobra Kai aborda paradigmas morales que sería muy llamativo debatir en un video. Si aún no ves la serie, en serio te recomiendo que lo hagas, te podría gustar, pero es obvio que antes de verla puede que no comprendas este video por completo. El día de hoy he traído el perfil de los dos protagonistas de Karate Kid, al igual que son protagonistas en la serie Cobra Kai de Netflix, solo que 30 años más tarde. Ellos son Johnny Lawrence y Daniel LaRusso. Quisiera hacer un perfil psicológico de cada uno de ellos y posterior a eso hablar un poco sobre cuál sería exactamente el villano y el héroe de la historia en cada una de las etapas. Así que si quieres conocer todo esto, quédate hasta el final de este video. También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado Psicólogo Nes, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Recuerden primero que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Y segundo, advertirles que si no han visto las películas de Karate Kid, al menos la primera o alguna temporada de la serie Cobra Kai, probablemente no entiendan el video y se lleven unos cuantos spoilers, así que primero háganlo. Sin más que agregar, comencemos. Perfil de John Lawrence. John, o como lo llaman muchos Johnny, es un adulto de 52 años de edad, el cual ha tenido una vida de excesos y poco control, donde se ha envuelto en varios crímenes por el poco autocontrol emocional que posee y por supuesto su alta irresponsabilidad. En su niñez, John vivía con su madre y su padrastro, un tipo duro y áspero que constantemente podía maltratarlo directa o indirectamente. Hablo de maltrato no solo físico, sino también verbal. A una corta edad, Johnny parecía un niño inhibido y pasivo, pero fue posterior a conocer el dojo de karate Cobra Kai y a su próximo sensei llamado John Kreese que su percepción de la vida y por ende su conducta iban a cambiar. Parece que en la mente de Johnny, y al ser la víctima de presión y maltrato a su alrededor, la única salida para dejar de ser un niño débil al cual los demás pisotearían era convertirse en quien pisotea a los demás. Pero eso ya nos deja ver varios complejos emocionales en Johnny, siendo el primero de ellos su gran inseguridad. Johnny lidia con esta inseguridad constantemente por medio del karate, es decir, fortaleciendo su fuerza física y volviendo su carácter más explosivo. La forma por la cual erróneamente Johnny pensó que fortalecería sus emociones. Pensaba que al fortalecer su cuerpo y su carácter, estas ya no se iban a ver afectadas. Es decir, que la fuerza física de Johnny es una fachada perfecta para encubrir su dolor y debilidad. La inseguridad de la cual estoy hablando se ve por ejemplo cuando ve a su novia Ali riendo con un desconocido que posteriormente sabríamos que es Daniel LaRusso. Puede que estos celos y posesividad de Johnny sean simplemente inseguridad en sí mismo, una baja autoestima y miedo a perder a alguien que quiere, pero como nos daremos cuenta a lo largo de todo este análisis, Johnny siempre actúa de forma agresiva como respuesta a su propio miedo. Es decir, al contrario de inhibirse, entristecerse o retroceder, cada vez que Johnny sienta dolor o miedo por algo, actuará de forma agresiva, como lo fue en ese momento con Ali, su novia, y como lo es a un adulto cuando está frustrado por cualquier situación. Y es aquí donde vemos una de las fortalezas más grandes de Johnny, como lo sería su carácter explosivo, mostrándose como alguien aguerrido y seguro, siendo esta en verdad su más grande máscara, dado que en realidad Johnny es un cobarde en muchos sentidos. Esta cobardía de la que hablo no es directa, al contrario, es inconsciente hasta para él. Pero por ejemplo, en vez de reconocer su propio problema para continuar con Ali, huye por la vía fácil culpando a LaRusso o hasta a la propia Ali del rompimiento de su relación. Posterior a ello, Johnny huye del karate luego de ser cruelmente atacado por su entrenador, lo cual por supuesto es algo traumático, pero en una etapa de adultez temprana que no conocimos mucho a excepción de sus propias narraciones, Johnny huye de su paternidad al dejar embarazada a su novia y también huye de su rol como padre los primeros 15 años de vida de su hijo. Huye de las responsabilidades de adulto llevando una vida en la que ni siquiera puede cuidar de sí mismo o valerse por sí mismo. Y lo más peligroso, se refugia en el alcohol para huir constantemente del estrés de su vida, llegando a ser un adicto que no puede controlar la cantidad de alcohol cuando está deprimido. Pero no todo es negativo en la vida de Johnny, aun cuando es un adulto bastante racista, machista y en algunas ocasiones
ocasiones xenófobo, los cuales son errores que puede tener más por ignorancia que por criterio propio, es decir, no creo que sea maldad propia de él, sino más bien desinformación. Johnny también es una persona decidida y por la vida que ha tenido tiene bastante resiliencia. La resiliencia sería la capacidad para sobreponerse a situaciones adversas, tormentas, dolor o sufrimiento, levantándose en más de una ocasión de golpes bastante frustrantes y difíciles de asimilar. Johnny es un luchador nato y no me refiero exclusivamente a su capacidad para pelear, sino más bien un luchador de la vida. Desde pequeño ha tenido que valerse por sí mismo, cuidar de él, al menos emocionalmente hablando, y en estos momentos de su vida de adulto no tiene nada que no haya tenido que luchar o ganar por sí mismo. Y esta valentía y determinación que en muchos momentos ha demostrado es digna de admirar. También parece redimirse un poco con la llegada de días en su vida, y aunque sea difícil de asimilar, parece que ha podido madurar su percepción y criterio de vida por medio de este, diferenciándose mucho de John Kreese en el transcurrir de la serie, y cada vez pareciéndose más al que alguna vez odió, Daniel LaRusso, intentando ser mejor padre con su ahijado que lo que fue con su hijo, aunque sigue con problemas de madurez para poder aceptar su paternidad. Perfil de Daniel LaRusso. Daniel LaRusso es un adulto de 53 años de edad y es el protagonista de la saga Karate Kid, al igual que uno de los protagonistas antagónicos al principio de la serie Cobra Kai. Daniel LaRusso, al menos cuando lo conocemos siendo solo un adolescente, vive con su madre y parece ser un joven noble, pero impulsivo, imprudente y también bastante ignorante. Sin embargo, luego de conocer al que sería su sensei y un padre para él, el señor Miyagi, probablemente, como digo, la figura paterna que faltó en la vida de Johnny, Daniel comenzó a madurar en muchas áreas de su vida. Daniel parece ser una persona más relajada, con menos actitudes impulsivas y un poco más autocrítico. Y hay que resaltar que intenta construir su vida de forma ordenada. Daniel ha luchado por sacar adelante su propia empresa y es bastante emprendedor. Trata de que su familia tenga todo lo necesario, cosa que él no tuvo en su niñez, así que ha construido su propio imperio de la nada. Además, toda su vida guarda gran respeto y admiración a su maestro actualmente fallecido, Miyagi. Sin embargo, a veces parece que la relación con su maestro era más dependiente de lo que debería ser, y este parece estar muy confundido en muchos momentos que no cuenta con el consejo del sensei. Es clara la ausencia de un padre en la vida de LaRusso y por ende el gran apego que este generó de lo más parecido que tenía un padre en su vida, su maestro, y parece que las enseñanzas de este, al ponerlas en práctica, han llevado a Daniel por un camino bastante positivo. Sin embargo, Daniel no critica de sí mismo su gran egocentrismo y la forma como siente que todo gira en torno a él. Ejemplo de esta percepción sesgada del personaje es la poca comunicación que vemos que este tiene con sus hijos al comienzo de la serie y los problemas que le llevan el no confiar mucho en el criterio propio de ellos y pensar que necesitaban de él todo el tiempo para poder hacer lo que él consideraba correcto. Otro ejemplo sería cuando este ve que inicia Cobra Kai e intenta vender a la ciudad este dojo como un peligro para todos, cuando en realidad él era el único que estaba en desacuerdo con este dojo por un conflicto personal que tenía con Cobra Kai, pero sentía que era su responsabilidad librar a los demás de su propio sufrimiento. Es decir, Daniel piensa que lo que lo afecta a él afectará a todos los demás, y esto es otro síntoma de egocentrismo. La razón por la cual LaRusso crea su propio dojo también es por su alto ego, sintiéndose a sí mismo como un mejor entrenador que Lawrence y que Chris, cuando en realidad este no era su negocio ni su prioridad, descuidando económicamente su casa por un capricho y por supuesto mostrando que también le faltaba la misma distancia que Lawrence para ser un buen entrenador. También podemos resaltar en LaRusso un complejo mesiánico. El complejo de Mesías es un estado psicológico en el cual el individuo cree ser o estar destinado a ser un salvador espiritual en algún campo de actuación específico, grupo, evento o en torno a una determinada situación, incluso abarcando toda la humanidad. Bueno, LaRusso siente que puede salvar la vida de Robbie, el hijo de Johnny, o de los chicos de la escuela, pero esto es un error, dado que descuidaba la vida de su propia familia y no entendía que aunque su intención parecía noble, solo ocultaba el resentimiento y rabia que sentía hacia Cobra Kai, y es por esto que se motiva a abrir su propio dojo. Es decir, que este no era un deseo genuino de él, sino más bien la envidia de pensar que Lawrence compartiría su estilo de entrenamiento
junto con los demás, y al Daniel considerarse mejor que este último, el cual no lo era exactamente, lo hicieron tomar decisiones que traerían bastante consecuencias a su vida. Bueno, a pesar de lo anterior, resalto la gran capacidad de Larusso para aprender y tratar de mejorar, siendo este constantemente autocrítico en muchos sentidos y cambiando gran parte de sus conductas y actitudes a medida de que entendía lo erróneo que era su actuar. Y es aquí donde llegamos al debate final, donde veremos cuál es el verdadero villano y héroe de la historia. En un principio, viendo la primera película de Karate Kid, aunque al final Lawrence parecía tener algo de honor y nobleza, la simpleza y humildad de Daniel nos llevaban a pensar que este era el gran héroe de la aventura. Sin embargo, al conocer Cobra Kai y empatizar un poco más con el personaje de Johnny, entendiendo su contexto y sus emociones, parece ser Daniel Larusso el que tortura la vida de este último y tiene bastantes actitudes antagónicas frente a su compañero. Pero aquí admiro los guionistas de la serie, dado que en los 80 nos quedamos con una impresión genérica y predecible de la historia, como cualquier película de la época, pero esta percepción es irreal y limitada. Con Cobra Kai hemos visto las falencias y virtudes de ambos personajes, encontrando así un realismo un poco más parecido a nuestro mundo. Ambos personajes tienen posiciones contrapuestas, pero con o sin errores, su maldad no es desenfrenada contra el otro. Aún con resentimientos y frustraciones, ambos personajes tratan de construirse y, por supuesto, tratan de dar lo mejor de sí mismos para aquellos que aman. Daniel Larusso es más egocéntrico, pero Lawrence mucho más irresponsable que Larusso, y ambos han sufrido las consecuencias de sus propios errores. Y si vemos, tienen algo muy similar: ninguno de los dos tuvo figura paterna, ninguno de los dos se sintió apoyado o autorizado por lo que llamaríamos un padre, y ambos se refugiaron en lo que encontraron. Siendo adultos, ambos han asumido y han tenido que vivir las consecuencias de sus decisiones, pero es por eso que ninguno de los dos podría ser catalogado como un villano, al igual que tampoco ninguno posee la pureza de un héroe, como lo piensa Daniel Larusso de sí mismo. Quisiera conocer tu opinión del tema. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Y por qué? Déjalo allá abajo en los comentarios, los estaré leyendo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué otro tema, serie o personaje quisieras que trajera al canal. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Nes, página de Facebook y Twitter. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.